Hola, para mí es grato participar en Lógica MX. Considero que es un gran proyecto de divulgación de la lógica en México y en general para el público hispanoparlante. En este video trataré la relación de la lógica con la religión. Mi nombre es Efraín Galloso, soy doctorante en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mis principales áreas de investigación son la filosofía de las emociones y la ética. Principalmente me interesa se juegan nuestras experiencias afectivas en nuestra vida moral. Mi investigación doctoral fue sobre el valor moral del sufrimiento. A grandes rasgos, en esta investigación planteo si el sufrimiento puede tener algún valor moral positivo y si lo tiene, de qué modo el sufrimiento puede ser bueno moralmente. La relación de la lógica con la religión puede ser complicada. La lógica suele relacionar con la validez de los argumentos, guarda cierta relación con la razón o el razonamiento, y en algunos casos se suele pensar que la lógica tiene pretensiones de verdad, o que al menos está dirigida a mostrar la verdad o la falsedad de nuestros argumentos, ¿no? En cambio, digamos, la religión suele favorecer a la fe sobre la razón. Incluso algunos argumentos que se suelen dar en temas de religión, pues pueden llegar a ser contradictorios. Pero ser creyente no es una cuestión de validez lógica, sino de fe y esperanza, o al menos eso es lo que piensa la gente que es creyente, ¿no? Creer que hay vida después de la muerte o que hay un Dios omnipotente, omnipresente y bondadoso, al menos para estas personas que son creyentes, no son cuestiones de contradicción, sino que la fe les da esperanza de que de hecho hay un ser con estos atributos y que después de morir, si obramos de acuerdo con los preceptos morales de la religión, seremos recompensados con una vida eterna en el paraíso después de la muerte, ¿no? Claro, de manera contraria, si en vida se obró mal, la recompensa será una vida eterna de sufrimiento en el infierno, ¿no? Sin embargo, lo anterior está muy centrado en la religión cristiana, ¿no? Es importante aclarar que no todas las religiones se pueden comprender desde el cristianismo o desde preceptos que son comunes al cristianismo u otras religiones monoteístas como el judaísmo. Puede haber grandes diferencias entre las religiones. Así, por ejemplo, habrá religiones que pondrán la divinidad o lo divino en la naturaleza en lugar de postular un ser divino como el Dios judeocristiano, ¿no? Digamos que habrá religiones que la naturaleza es parte de la divinidad o la divinidad está en los seres naturales, ¿no? En cambio, para las religiones como el cristianismo, el judaísmo, pues postulan, ¿no?, que hay un Dios omnipotente, omnipresente y que es bondadoso, ¿no? Y al menos en nuestro contexto cultural, ¿no?, el cristianismo ocupa un lugar predominante, ¿no? Entonces, a continuación, me centraré en un problema particular que surge al concebir a un Dios omnipotente, omnipresente y bondadoso. El problema del que hablaré se ha conocido como el problema del mal. A grandes rasgos, el problema del mal surge al considerar que existe un Dios omnipotente, omnipresente y moralmente perfecto, y que a la vez, a pesar de tener estos atributos, permite que el mal exista en el mundo. En mi investigación doctoral específicamente me enfoqué en la contradicción de la existencia de Dios y la existencia del sufrimiento en el mundo. Así, en lo que sigue plantearé el problema en términos de sufrimiento, ¿no?, aunque en general trata del mal, ¿no?, el mal en términos muy generales, pero yo me voy a enfocar en el sufrimiento. El argumento de este problema, digamos, se puede poner en las siguientes premisas, ¿no? Nuestra primera premisa es que si Dios existe, entonces Dios es omnipotente, omnipresente y moralmente perfecto. Nuestra segunda premisa es que si Dios es omnipotente, entonces Dios tiene el poder de eliminar el sufrimiento. Nuestra tercera premisa es que si Dios es omnipresente, entonces Dios sabe cuándo existe el sufrimiento. Nuestra cuarta premisa es que si Dios es moralmente perfecto, entonces Dios tiene el deseo de eliminar el sufrimiento. Nuestra quinta premisa es que el sufrimiento existe. Nuestra sexta premisa es que si el sufrimiento existe y Dios existe, entonces Dios no tiene el poder de eliminar todo el sufrimiento, o no sabe cuándo el sufrimiento existe, o no tiene el deseo de eliminar todo el sufrimiento. Por lo tanto, Dios no existe.
Este argumento se suele analizar a través de una reducción al absurdo. Asumimos que la conclusión es falsa, es decir, Dios sí existe, y luego mostramos que la negación de 7 junto con las premisas de 1 a 6 conduce a una contradicción. Así, si contrariamente a decir que Dios no existe, Dios existe, se sigue de uno que entonces Dios es omnipotente, omnisciente y moralmente perfecto. Esto, junto con 2, 3 y 4, con nuestras premisas 2, 3 y 4, implica que Dios tiene el poder de eliminar el sufrimiento, que Dios sabe cuándo existe el sufrimiento y que Dios tiene el deseo de eliminar el sufrimiento. Pero, cuando estas premisas se combinan con 5 y la suposición de que Dios existe, se sigue vía modus ponens de 6, que Dios no tiene el poder de eliminar el sufrimiento, o no sabe cuándo existe el sufrimiento, o no tiene el deseo de eliminar el sufrimiento. Por lo tanto, tenemos una contradicción y por lo tanto las premisas del 1 al 6 implican válidamente que Dios no existe. Ahora bien, este argumento ha suscitado análisis filosófico que pretende salir de esta contradicción. Es introduciendo nuevas premisas como que Dios permite que exista el sufrimiento, es una manera de castigar a las malas personas y esto además está en concordancia con el atributo de perfección moral de Dios, ¿no? Porque si Dios es moralmente perfecto, pues entonces quiere que los malos o las malas personas sean castigadas, ¿no? Sin embargo, a esta solución se le suele responder que si Dios permite que exista el sufrimiento para castigar a las malas personas, ¿por qué permite que los inocentes sufran, no? Por lo tanto, si Dios permite que las personas inocentes sufran, entonces o no es moralmente perfecto o no tiene el poder de detener el sufrimiento. Y de nuevo se tiene una contradicción. Otra manera de responder al problema es diciendo que Dios permite que los inocentes sufran porque esto puede contribuir a la formación moral de las personas. Esta respuesta se suele ejemplificar con el pasaje bíblico de Job. Recordemos un poco de qué trata esta historia, ¿no? De Job. Job era un hombre bueno y temeroso de Dios. Un día Satanás visitó a Dios y le planteó que era muy fácil ser bueno y temeroso de Dios si se tenía una vida buena y llena de bendiciones como la tenía Job. Satanás entonces retó a Dios. Le dijo que si Job era castigado con sufrimiento, tarde o temprano acabaría renegando de Dios. Dios aceptó el reto y permitió que Satanás le causara grandes sufrimientos a Job. A pesar de todo el sufrimiento vivido, Job nunca renegó de Dios y seguía siendo bueno. Al final de la historia, Job fue recompensado con el doble de lo que tenía y fue más feliz de lo que era antes de sus penas. Entonces la moraleja de la historia es que a pesar del sufrimiento que se viva, y a pesar de que te preguntes ¿por qué a mí? Y pienses que no mereces vivir con sufrimiento, Dios te recompensará si sigues firme en tu fe y actúas bien. De este modo, el sufrimiento es una vía de enseñanza y por eso Dios permite que exista. Sin embargo, aquí hay varios problemas, ¿no? Uno es que Dios no es moralmente perfecto porque aceptó el reto de Satanás, ¿no? Si fuera moralmente perfecto, pues hubiera mantenido firme y le hubiera dicho a Satanás, no, no, ¿cómo vas a hacer sufrir a un inocente, no? El otro problema es si Dios es omnipotente, entonces puede dar lecciones a la humanidad sin recurrir al sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, o Dios no existe o no es omnipotente y moralmente perfecto. Ser omnipotente y moralmente perfecto son atributos de Dios, entonces Dios no existe. Finalmente, una tercera solución a este problema, en la que yo me centraré porque puede haber otras respuestas, pero yo aquí nada más me acoto a estas tres soluciones o posibles soluciones. Entonces la tercera solución de la que trataré es una que en inglés se ha conocido como soul making o en español se puede traducir como la construcción del alma. También esta solución se ha conocido como la solución de la virtud, porque digamos que en el centro de la solución están las virtudes morales, o al menos algunas virtudes morales. Entonces la idea general de esta postura es que Dios permite que el sufrimiento exista, porque de lo contrario no se podrían cultivar ciertas virtudes, como la compasión y el heroísmo, y es mejor un mundo con estas virtudes que un mundo sin ellas, ¿no? Dios por su omnipresencia sabe que el mundo sin compasión y heroísmo sería un mundo peor, y como es moralmente perfecto, permite que el sufrimiento exista porque Él quiere que el mundo sea mejor.
Además, esta postura considera que el ser humano, al tener libre albedrío, es quien causa sufrimiento, y sin las virtudes mencionadas, no sentiría ningún remordimiento al causar sufrimiento a los demás, ¿no? Y tampoco tendría la motivación para aliviar el sufrimiento ajeno. De esta manera, de acuerdo con esta postura, no hay una contradicción entre la existencia de Dios y sus atributos y la existencia del sufrimiento, ¿no? Ya que quien causa el sufrimiento no es Dios en sí, sino quien causa el sufrimiento es el ser humano, porque es libre, ¿no? Y al ser libre, o al tener libre albedrío, entonces también se asume cierta responsabilidad por el sufrimiento que hay en el mundo, ¿no? Y a su vez, Dios, digamos, permite, ¿no?, que haya este sufrimiento, porque si es omnipotente podría pararlo, ¿no?, aunque fuera causa de los seres humanos. Pero no lo para porque si lo parara, entonces no habría virtudes como la compasión o el heroísmo, ¿no? Y es mejor que las haya, estas virtudes, a que no las haya, ¿no? Y como Él es omnipresente, ¿no?, y omnipotente, sabe que un mundo sin estas virtudes es peor a un mundo que con ellas, ¿no? Y como Él es moralmente perfecto, entonces quiere un mundo mejor y por eso permite que haya sufrimiento para que se puedan cultivar estas virtudes. Entonces, bueno, pues estemos de acuerdo o no con esta postura, este es un trabajo filosófico arduo que con la ayuda de la lógica se podrá aclarar mejor y ver si de hecho la respuesta de la virtud o de la construcción del alma es una respuesta satisfactoria o no al problema del mal, ¿no? Digamos, fuera de toda fe o creencia religiosa, al menos podemos analizarlo lógicamente si es una respuesta, digamos, satisfactoria, ¿no? O no, o si hay validez, ¿no?, en esto. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Y gracias por invitarme a este gran proyecto.